Es domingo y estamos muy contentos de estar juntos, alabando, adorando a nuestro Dios. Qué bueno que están con nosotros, amigos, amigas, hermanos, hermanas en la fe. Qué bueno que nos acompañan. Somos la Misión Bautista Vida Eterna de Santiago de Querétaro y queremos hoy, junto con ustedes, alabar a nuestro Dios como Él se merece. Así es, hermanos, y los invitamos a que escuchen estas hermosas alabanzas y cantemos desde casa, alabando, dándole gloria a nuestro Señor, con esas alabanzas de la Iglesia Bautista Oreb que nos permite estar escuchando. Alabemos. Alabemos. Una razón para hacer una canción. He encontrado el porqué del latir del corazón. He encontrado la verdad, la respuesta a mis porqués. Me he encontrado a mí mismo cuando lo encontré a Él. Una huella que seguir, una luz en el camino, una meta que alcanzar, la misión de mi destino. En mi corazón había un espacio sin llenar, que solo Él ha podido completar. Y es que en mi bandera ondea hoy el nombre de Jesús. Cambiaron mis tinieblas por su luz. Él ha dado a mi vivir una razón, y por eso quiero darle mi canción. He encontrado la razón de tocar y de cantar. He encontrado el motor que me hace respirar. He encontrado la razón de vivir y de morir. He encontrado la respuesta al porqué de mi existir. Una hazaña a realizar para entregar la vida, arriesgando el corazón sin que nadie me lo impida. En mi corazón había un espacio sin llenar, que solo Él ha podido completar. Y es que en mi bandera ondea hoy el nombre de Jesús. Cambiaron mis tinieblas por su luz. Él ha dado a mi vivir una razón, y por eso quiero darle. En mi corazón había un espacio sin llenar, que solo Él ha podido completar. Y es que en mi bandera ondea hoy el nombre de Jesús. Cambiaron mis tinieblas por su luz. Él ha dado a mi vivir una razón, por eso quiero darle mi canción. Y toda mi canción. Aleluya, aleluya.
confianza en el Señor. Él ha pensado en nosotros y nos ha dado grandes muestras de su amor. Dice su palabra que sus maravillas son incontables. Aleluya. Jesucristo, Jesucristo, ya tu amor probaste en mí. Jesucristo, Jesucristo, siempre confiaré en ti. Qué dulce es confiar en Cristo y cumplir su voluntad, no dudando su palabra, que es la luz y la verdad. Aleluya, aleluya. Jesucristo, Jesucristo, ya tu amor probaste en mí. Jesucristo, Jesucristo, siempre confiaré en ti. Siempre en ti confiar yo quiero, mi precioso Salvador. En la vida y en la muerte, protección me dé tu amor. Jesucristo, Jesucristo, ya tu amor probaste en mí. Jesucristo, Jesucristo, siempre confiaré en ti. Hermanos, abramos nuestra Biblia en el Salmo 24 y dice la palabra de Dios. De Jehová es la tierra y su plenitud, el mundo y los que en él habitan, porque él la fundó sobre los mares y la afirmó sobre los ríos. ¿Quién subirá al monte de Jehová? ¿Y quién estará en su lugar santo? El limpio de manos y puro de corazón, el que no ha elevado su alma a cosas vanas, ni jurado con engaño. Él recibirá bendición de Jehová y justicia del Dios de salvación. Tal es la generación de los que le buscan su rostro, oh Dios de Jacob. Alzad, oh puertas, vuestras cabezas, y alzaos vosotros puertas eternas, y entrará el Rey de Gloria. ¿Quién es este Rey de Gloria? Jehová el fuerte y valiente, Jehová el poderoso en batalla. Alzad, oh puertas, vuestras cabezas, y alzaos vosotros puertas eternas, y entrará el Rey de Gloria. ¿Quién es este el Rey de Gloria? Jehová de los ejércitos es el Rey de la Gloria. Amén. Hermanos, es tiempo de nuestra profesión de fe. Tomemos nuestra Biblia con la mano derecha y digamos: La palabra de Dios contenida en este libro es la verdad que acepto creer, es la enseñanza que me comprometo a seguir y es la esperanza que me atrevo a confesar. Nadie me impide recibirla, nadie me evitará que la haga parte de mi vida y por ningún motivo dejaré de proclamarla. Estoy aquí para leerla, oírla y vivirla diariamente. Amén. ¿Qué tal, mis hermanos? Qué bueno que nos están acompañando en este domingo, en este culto de alabanza y de adoración a nuestro Dios. Iniciamos una nueva serie que se llama Demos prioridad al reino de Dios, en este que es su primer capítulo, y el título de este sermón es Libertad sobre la tiranía de las cosas. Y está basado en Mateo 6, del 9 al 24. Recordemos que seguimos la serie de predicaciones sobre el Sermón del Monte. Todo este año tendremos predicaciones sobre el Sermón del Monte hasta que empecemos nuestra campaña en septiembre, y después tendremos unas semanitas previas al inicio de la época de Adviento. Este texto es muy interesante. El Señor nos habla sobre los tesoros de la tierra, los tesoros del mundo y los tesoros del cielo. Y tenemos varias enseñanzas, tenemos 3 enseñanzas, en realidad son muchísimas más, pero las hemos dividido así para hacerlas más didácticas.
2 órdenes, una sola verdad, 2 tipos de tesoro y dónde está tu corazón y tu mirada o escogiendo a un amo. Y vamos a empezar contándoles una historia, mis hermanos. Ustedes conocen a León Tolstoy, es un extraordinario autor de origen ruso de fines del siglo XIX, principios del XX. Y él escribió un cuento corto que se llama El Mujik o El Campesino de León Tolstoy. Un joven campesino ruso que heredó las tierras y las casas de su padre. Apenas tomó posesión de las propiedades, empezó a soñar con grandezas. Quería multiplicar lo heredado. Y pues bueno, podemos pensar, es legítimo, es natural que quiera cuidar lo que heredó e incluso que quiera acrecentar sus riquezas. Pero este joven empezó a soñar, empezó a obsesionarse con multiplicar su herencia. Era grande su obsesión, pensaba en ello día y noche. Y un día le visitó un extraño personaje. Aparentaba tener autoridad y poder. Y le retó a algo. Le dijo que le daría toda la tierra que pudiera abarcar en el camino de un día. A cambio de, siempre pensamos así, de nada. A cambio de nada. Toda la tierra que pudiera abarcar en el camino de un día. Ese fue el reto. Y él gustoso lo aceptó. La única condición que le puso era que a la caída del sol tenía que regresar al mismo punto de partida. De donde él saliera, ahí tenía que regresar y que ese punto él lo iba a señalar. Y el punto que este personaje escogió fue la tumba de su padre recientemente muerto. Le indicó que aquel era el lugar a donde tenía que volver. Inmediatamente este hombre, cuando escuchó que era a cambio de nada, aceptó la propuesta. Y gustoso aceptó la invitación. Al día siguiente, muy temprano, previo al amanecer, se reunieron ahí en la tumba de su padre y le dijo: en cuanto salga el sol, empezará a correr tu tiempo. Recuerda, toda la tierra que pudieras tú abarcar en este día va a ser tuya a cambio de nada. Así que él le ganó la codicia. Miró los extensos y ricos campos que se extendían ante su mirada. Así que ni tardo ni perezoso se despojó de la chaqueta y sin despedirse de nadie echó a andar. Su plan inicial era hacer un recorrido que le diera una forma de cuadrado, una parcela cuadrada de tierra, y él pensó 10 kilómetros voy a caminar por cada lado del cuadro. Sin embargo, cuando caminó el primer lado de ese cuadro que había concebido en su mente, se dio cuenta que aún era temprano. Así que con ambición dijo: voy a abarcar un poco más, y empezó a caminar y a caminar hasta abarcar los 15 kilómetros, los 12, los 13, los 15. Él vio que todavía había tiempo y para el mediodía había logrado ya abarcar 2 lados del cuadro. Para el mediodía llevaba caminados 30 kilómetros. Ansioso por llegar, no se paró a comer, no se paró a descansar. Incluso un anciano le ofreció agua porque le vio cansado, le vio sudoroso, le vio agitado, le vio con los pies manchados de fango y de tierra. Y este anciano estaba bebiendo agua de una fuente. Le ofreció un vaso de agua, pero este hombre lo rechazó, pues era más su deseo, su ambición y su codicia de abarcar ese territorio, que no quiso perder ni un solo instante, ni en comer, ni en beber. Así que estaba obsesionado por alcanzar esa meta. Empezó a caminar y ya le faltaban unos pocos kilómetros para terminar, cuando sintió que le empezó a fallar la fuerza en las piernas, cuando empezó a sentir que le faltaba el aire, que estaba siendo ya dominado por la fatiga, pero no quiso pararse.
Faltaban unos pocos cientos de metros para que llegara a la meta. Es más, ya estaba visible cuando el sol empezó a ponerse. Así que, desesperado porque ya eran unos cuantos minutos y además unos cuantos cientos de metros lo que le faltaba para terminar su meta, empezó a correr. Con toda esa fatiga de haber caminado tantos kilómetros, empezó a correr, desesperado, en un esfuerzo supremo para poder llegar y poder completar esa parcela cuadrada de tierra. Pocas fuerzas le quedaban y sin embargo se esforzó y corrió con esas pocas energías que quedaban. Sentía que su corazón se le salía, podía escuchar los latidos en sus oídos, en sus sienes, sentir cómo latía su corazón y todo su cuerpo. Así que corrió con gran ganas, con muchísimas ganas. Y a los pocos metros, es más, casi llegando a la tumba de su padre, cayó de bruces, vencido por la fatiga, por el cansancio, por la falta de alimentos, por la falta de agua, y murió. Murió allí, tendido, con los brazos abiertos. Aquel hombre de extraño aspecto, que no era otro sino la muerte, le dijo a su ayudante: ¿lo ves? Yo sabía que esto iba a ocurrir. Sabía que en su corazón iba a haber más codicia, más ambición, y que esto iba a ocurrir. Por eso lo cité junto a la tumba de su padre, para que falleciera muy cercano. Y voy a cumplir a cabalidad eso que este hombre luchó tanto. Toda la tierra que abarcara será para él. 1 metro de ancho y 2 metros de largo. Esa fue la tierra que él pudo abarcar para llegar. Y la muerte le cumplió. Podemos ver, mis hermanos, en este relato, cómo la ambición, podemos ver cómo la codicia, cómo el deseo de atesorar cosas está por encima de las cosas lógicas, está por encima de la familia de este hombre, está por encima del contentamiento que pueda sentir uno, cualquier persona, por las cosas que le da Dios. Es un cuento de León Tolstoy, sin embargo nos retrata muy bien lo que es la mente humana, lo que es el corazón humano, dado a las cosas terrenales, dado a las cosas mundanas. De esto es de lo que nos habla el Señor en este pasaje. De esto es de lo que nos dice nuestro Señor Jesucristo sobre nuestros afanes, nuestras miradas, nuestros deseos. ¿En qué estamos pensando? ¿Estamos pensando en las cosas terrenales o estamos pensando en las cosas de Dios, en las cosas divinas, en las cosas del cielo? Este hombre ambicionó tanto que consiguió lo que su ambición le dio: 1 metro de ancho por 2 metros de largo. Veamos qué es lo que nos dice la palabra de Dios. Y con esta introducción ubiquémonos en nuestra naturaleza humana y pensemos en nuestra dependencia al Dios verdadero, al Dios vivo, al Dios que tiene una voluntad para nuestra vida. Y pensemos a detalle cada palabra de este pasaje que Mateo 6, 19 al 24. No os hagáis tesoro en la tierra donde la polilla y el orín corrompen, y donde los ladrones minan y hurtan, sino haceos tesoros en el cielo donde ni la polilla ni el orín corrompen, y donde ladrones no minan ni hurtan. Porque donde esté vuestro tesoro, ahí estará también vuestro corazón. La lámpara del cuerpo es el ojo, así que si tu ojo es bueno, todo tu cuerpo estará lleno de luz. Pero si tu ojo es maligno, todo tu cuerpo estará en tinieblas. Así que, si la luz que en ti hay es tinieblas, ¿cuántas no serán las mismas tinieblas? Ninguno puede servir a dos señores, porque o aborrecerá al uno y amará al otro,
o estimará al uno y menospreciará al otro. No podéis servir a Dios y a las riquezas. Vamos entonces a nuestra primera enseñanza, que se llama Dos órdenes y una verdad. Y es que este pasaje, como lo acabamos de escuchar, lo inicia el Señor con un verbo imperativo, es decir, es una orden. Participativo, es decir, la persona tiene que intervenir. Es la acción de los oyentes del Señor, lo que Él demanda. Y nos dice entonces, no os hagáis, no os hagáis. Es la segunda persona del plural. Ustedes que me están oyendo, no hagan más tesoros. Es negativo cuando pone esa O, es decir, lo que Él nos está diciendo es que terminemos una acción que ya se inició, que dejemos de hacer los tesoros en la tierra. Eso es lo que quiere decir cuando Él nos dice, no os hagáis. Y me viene a la mente, y seguramente a ustedes también, una expresión muy coloquial que utilizamos hoy día, cuando le dicen, no te hagas, no te hagas. Cuando decimos a alguien, esto es como si le estuviéramos diciendo, pues ya sabes las cosas que estás haciendo, o ya sabes las consecuencias, no finjas que no lo sabes. Hay incluso hasta quien completa la frase con un adjetivo, ¿verdad? No te hagas pato, no te hagas tonto, o hasta algunas cosas más feas, queriendo manifestar esto cuando dice no os hagáis. Sabes bien las cosas que estás haciendo, sabes bien las consecuencias, entonces no finjas que no sabes lo que está ocurriendo. Y el Señor nos dice no os hagan, es decir, no sigan en ese camino que han iniciado ya de buscar y acumular las riquezas en nuestro corazón. Y es que el Señor sabe perfectamente cuál es la naturaleza humana. Como dicen coloquialmente, sabe de qué pie cojeamos, sabe cuáles son nuestras fallas, nuestros pecados, nuestros errores, sabe de esta naturaleza humana. Y esta naturaleza humana nos lleva de manera natural a buscar la acumulación de bienes, la ambición, la codicia. Y si son acompañados de vanidad y vanagloria, pues nos parece que nos está retratando a muchas personas que hoy día viven así, ambicionando acumular más allá de lo que puedan usar y más allá de lo que puedan gozar incluso. Así que el Señor muy claro ordena, no os hagáis. Y podemos parafrasearle entonces como ya no hagan o ya no sigan haciendo los tesoros en la tierra. Y después de esta primera orden de dejar de hacer los tesoros en la tierra, y de cuyas características vamos a hablar más tarde, lo que el Señor nos da de manera inmediata es una orden positiva. Hagan, es así positiva, y es una orden como para que modifiquemos nuestra conducta, dejemos de hacer lo anterior y tengamos una nueva manera de comportarnos, una nueva visión, unos nuevos anhelos, unas nuevas afanes, hacia dónde volteamos nuestra mirada. Y cuando el Señor dice si no hagan, es una conjunción que implica la idea anterior, lo viejo, lo caduco, lo que no es voluntad de Dios, lo que el Señor está diciendo que ya no hagamos, y lo que es nuevo, la situación previa debe ser sustituida. Aseos es un verbo impositivo también, es decir, también el Señor nos está dando una orden. La orden es ya no sigan y ahora empiecen con esta situación de los tesoros en el cielo. Y aquí hay varios que dicen, ¿qué? ¿Cómo que vamos a hacer tesoros en el cielo? ¿Que no la salvación no es por obra sino por gracia? Y sí, por supuesto, tienen toda la razón. Es pertinente aclarar que no se refiere el Señor a alcanzar la salvación por medio de las obras. Es pertinente aclararlo para que no haya confusión. A lo que el Señor se refiere es que si ya hemos sido salvados por la gracia de Dios, por la misericordia de Dios, porque la gracia es un regalo divino que el Señor nos otorga cuando accedemos a tenerlo a Él como Señor y Salvador.
que es necesario entonces que depositemos toda nuestra fe en nuestro Señor Jesucristo para poder acceder a esta gracia. Y entonces somos salvos, y entonces somos llenos del Espíritu Santo, y entonces el Espíritu Santo empieza a obrar dentro de nosotros para transformarnos, para modificarnos, y entonces sí, si de verdad hemos tenido a Cristo como nuestro Señor y Salvador, entonces sí se tiene que manifestar con donde pongamos nuestros anhelos, nuestra visión, nuestras necesidades, nuestras conquistas, nuestro deseo de alcanzar algo. Ya no tendrá que ser algo terrenal, ya no tendrá que ser algo mundano, sino las cosas de Dios. No para alcanzar salvación, sino porque ya se es salvo. Y esta es una verdad. Y como podemos entonces ver, no hay contradicción en la palabra de Dios. No hay contradicción alguna. Si usted ha creído en Cristo como su Señor y Salvador, ha cambiado el lugar donde enfoca su mirada, pasando del mundo y sus satisfacciones banales y sus placeres transitorios, las cosas que se pueden echar a perder, las cosas que se pierden, las cosas que son transitorias, a enfocarnos en Dios, a enfocarnos en el reino de Dios y en las cosas del cielo. Esto entonces sucede como parte del proceso de transformación y del nuevo nacimiento del que habla el Señor cuando se encuentra con Nicodemo, el nuevo nacimiento del cristiano, en donde deja atrás el ropaje del viejo hombre y se reviste de un nuevo hombre. Nos dice la palabra de Dios, escrita por Pablo con inspiración del Espíritu Santo. Pero ello solo es posible si se ha entregado previamente la vida a Cristo, si se le conoce y se le reconoce como el único Salvador. Y ese es el primer paso, el más importante paso, pero no nos olvidemos que es el primer paso de los muchos que tenemos que dar caminando con el Señor para que esto pueda ocurrir. Y yo creo que ya hecha esta aclaración pertinente de que estos tesoros no son para alcanzar salvación, sino como una manifestación de la salvación que ya hemos alcanzado por gracia, entonces sí podemos decir, bueno, vamos tomados de su mano, guiados por su palabra, y entonces esto se debe notar de en donde enfoquemos nuestras acciones. Vamos a ver que la situación entonces de los tesoros en la tierra y los tesoros en el cielo son absolutamente diferentes. Nuestra mirada, nuestros anhelos, nuestros afanes, nuestros deseos pasan de lo terrenal a lo divino. Y es que son dos cosas diferentes, son dos cosas distintas, son dos órdenes y una sola verdad. Y esta es nuestra segunda enseñanza. Vamos a ver los diferentes tipos de tesoro y vamos a ejemplificar. Hay algunos ejemplos interesantes que podemos ver. En el versículo 19, el Señor nos dice de los tesoros en la tierra y los tesoros en el cielo. Y el Señor mismo está haciendo este contraste. ¿Qué nos dice de los tesoros en la tierra? Nos dice que la polilla y el orín corrompen. Y esto de orín podemos ver que es herrumbe, es óxido, es algo que va degradando, no necesariamente la orina humana. Y además hay ladrones que minan y hurtan. El término de ladrón venía porque las casas eran hechas mayoritariamente de barro y podrían hacer hoyos, ya sea en las paredes o incluso en el techo, para robar. Y lo contrasta con el siguiente versículo, el 20, cuando dice, los tesoros en el cielo, donde ni la polilla ni el orín corrompen, y donde los ladrones no minan ni hurtan. Y es que el Señor sabe que en el corazón humano podemos fácilmente desviarnos y caer en la tentación y en la intención de conseguir los bienes terrenales, mundanos, y además conseguirlo con nuestros propios medios, lo necesario para poder acumular una vida feliz. Y aquí nos preguntamos, ¿cuánto hace falta para ser feliz? ¿Cuánto hace falta para ser feliz en este mundo, en esta tierra? Les voy a contar
por favor, yo sé que las cifras son absurdas, aunque es un estudio muy serio, aunque es un estudio totalmente científico llevado a cabo en el 2017 en la Universidad de Purdue en los Estados Unidos y publicado en la revista Nature Human Reviewer. La felicidad sí tiene un costo, según estos psicólogos, un precio. Y si bien pues son muchos los factores que ellos mismos dicen que intervienen en la felicidad humana, están viendo que no solamente es la cuestión monetaria o los satisfactores que se pueden comprar con la cuestión monetaria. Dicen que hay otros muchos factores que intervienen para la felicidad. Pero en este estudio del 2017 la orientan precisamente para la cuestión de los bienes naturales. Esta investigación se utilizaron datos del Gallup Gore Poll, una encuesta realizada a más de 1.700.000 personas en muchos países del mundo. Más de 100 países del mundo contestaron esta encuesta. ¿Cuánto necesita para ser feliz? 164 países para ser específico. Y encontraron, sí, en los resultados que había variación de continente a continente, de región en región, pero en términos generales, y les pido, mis hermanos, que ubiquemos, qué absurdo parece, ¿no? En términos generales marcan un umbral promedio de ingresos para ser feliz de entre 60 y 75 mil dólares por año, para el bienestar emocional, dicen ellos. Y para nuestra América Latina marcan un umbral de 35 mil dólares por año. Fíjense lo absurdo, Vamos a hacer la conversión de los 35 mil dólares al año, es decir, a 20 pesos por dólar son 700 mil pesos anuales. Y para alcanzar eso, para que usted tenga un bienestar emocional, tendría que ganar 58.333 pesos al mes, es decir, 1.944 pesos diarios para tener un bienestar emocional. Podemos notar lo absurdo de estas cifras. Podemos notar que entonces la inmensa mayoría de los mexicanos, más de 100 millones de mexicanos, seríamos absolutamente infelices. Porque esta cifra es imposible. Muy pocas personas pueden alcanzar esa cifra para ser feliz, según los científicos. Ahora, lo más curioso es que según esta misma fuente, la gente que gana por arriba de los 95 mil dólares por año es más infeliz que la que gana menos. Como pueden ver, este mismo estudio científico lo que nos muestra es que la felicidad no tiene que ver con las cuestiones materiales. La gente que gana más de 95 mil dólares anuales es infeliz porque siempre aparece con una insatisfacción material. Siempre se compara con estratos sociales más superiores y eso le genera angustia y eso le genera también ansiedad. Entonces, mientras más gana, más ansioso está, y algunas personas que no ganan tanto son felices. Sin embargo, hay otro estudio también para contrastar esta situación que hay en el mundo. Hay otro estudio que nos habla sobre los países más felices del mundo. Y los países, este estudio es del 2018, un año después, y nos muestra que el país más feliz de América Latina es Costa Rica. Costa Rica, que ocupa el lugar 13, por cierto, en cuanto a los habitantes felices según el país donde vive, Costa Rica. Pero el siguiente país en donde la felicidad es mayor entre sus habitantes, según este estudio también de psicólogos, John F. Helliwell, Richard Layard y Jeffrey D. Sachs, México es el siguiente país con mayor felicidad en sus habitantes. Después de Costa Rica es el siguiente país en América Latina. Y como podemos ver, estamos tan alejados de ese ingreso que se contrastan los dos estudios y nos dicen, parece pura vacilada, porque la felicidad verdadera no está en estos aspectos materiales y mundanos,
sino en qué tan cerca estamos de Dios. Para estos psicólogos además nos dicen que los latinos tenemos más posibilidad de ser felices porque tenemos un carácter fraterno. Fíjense lo interesante que hay en esta visión que tienen ellos, o en esta explicación que buscan de por qué somos felices si no tenemos esos ingresos. Y lo que nos muestra es ese carácter fraterno, la importancia que le damos a las relaciones interpersonales, la importancia que le damos a las relaciones humanas, un carácter participativo, solidario, pensando en los demás, desinteresado. Son motores importantes para la felicidad de la gente en la región, en América Latina, según este estudio. Y los latinos somos más felices porque tendemos a tener relaciones más abundantes, somos menos fríos, somos menos cálidos. Y cuando contrastamos estos dos estudios de la ciencia, lo que podemos ver es que la felicidad no tiene que ver con las cuestiones económicas y monetarias. Encontré también una frase que decía: aquel que dice que la felicidad no tiene que ver con el dinero, para que sea válido su dicho debe de haber rechazado un regalo de $1,000,000. No es cierto, nadie tenemos posibilidad de tener ese acceso, pero podemos ser felices si estamos cerca de Dios. Podemos ser felices si la gente que amamos está cerca de Dios. Podemos ser felices si la gente que queremos y que anhelamos que esté con nosotros esté cerca de Dios. Si hablamos de Dios, si hablamos de la transformación de Dios, entonces podemos ir buscando la felicidad, no con la mira en los bienes terrenales, no con la mira en las cosas del mundo, sino con la mira puesta en Dios. Como pueden ver ustedes, es absolutamente absurdo lo que nos dice estos estudios, que son científicos ambos y que están hechos con toda la cuestión de la ciencia, pero que tienen resultados tan contradictorios. Y en la época de Jesús, hablemos de esto, los principales bienes terrenales, lo que más podía uno anhelar para mostrar riqueza, era los finos ropajes, el alimento y los metales y las joyas preciosas. Por eso cuando el Señor habla de la polilla, pues la polilla iba a destruir el ropaje más fino. La acumulación de alimentos, los graneros y todo esto, lo que podía suceder era que fueran invadidos por ratones o que tuvieran plaga de otro tipo y que se echara a perder. Y el óxido y el herrumbe, pues era lo que carcomía las joyas y los metales. Entonces, ¿qué podemos ver con esta enseñanza? Que todo lo terrenal es vulnerable, es transitorio. La polilla daña los vestidos, las plagas dañan el alimento y lo consumen y lo contaminan, y el herrumbe daña las joyas. Todo es banal y transitorio. Entonces, esos tesoros de la tierra son de esas características, no son duraderos, siempre están en riesgo de perderse, producen ansiedad además, y la otra situación es que comprometen nuestra lealtad. ¿A quién somos leales? Cuando nuestra visión está en los tesoros de la tierra. Y a diferencia de esto, los tesoros en el cielo, vamos a ver que son diferentes. Los tesoros en el cielo, lo que tienen como características es que no están en riesgo de perderse. Por lo tanto, no son transitorios, son eternos. Son eternos. Los tesoros en el cielo eliminan la ansiedad. Cuando usted está caminando con Dios, ¿sí?, es menos probable que sienta estas cuestiones de ansiedad. No es que deje de tener pruebas, no es que deje de tener dificultades, pero estas se viven diferente cuando los caminan con Dios. Así que elimina la ansiedad. Y el tercer punto es que no compromete nuestra lealtad, sino mantiene nuestra atención y nuestra lealtad hacia Dios. Esas son las diferencias principales entre los tesoros de la tierra, los tesoros mundanos, los tesoros transitorios, los placeres fugaces, y lo que el Señor pide: enfocar nuestra atención y nuestra lealtad a las cosas de Dios. Lucas 12, del 15 al 21. Y les dijo: mirad y guardaos de toda avaricia, porque la vida del hombre
no consiste en la abundancia de los bienes que posee. También le refirió una parábola diciendo, la heredad de un hombre rico había producido mucho, y él pensaba dentro de sí, diciendo, ¿qué haré? Porque no tengo dónde guardar mis frutos. Y dijo, esto haré, derribaré mis graneros y los edificaré mayores, y allí guardaré todos mis frutos y mis bienes. Y diré mi alma, alma, muchos bienes tienes guardados para muchos años. Repósate, come, bebe, regocíjate. Pero Dios le dijo, necio, esta noche vienen a pedirte tu alma, y lo que has provisto, ¿de quién será? Así es el que hace para sí tesoro, y no es rico para con Dios. Qué clara es la palabra de Dios. Y debemos puntualizar, Jesús no rechaza que alguien progrese. Jesús no rechaza que con su trabajo honrado gane el pan de cada día. Es más, incluso que pueda tener acceso a algunos satisfactores en la vida. Lo que rechaza es que se anteponga cualquier cosa en nuestra relación con Dios. Cualquier cosa material o inmaterial, terrenal, palpable, visible o invisible. Porque hay cosas que podemos pensar, sentir, que nos hacen desviarnos nuestra atención, desvía nuestra lealtad a Dios, y eso es lo que Jesús rechaza, que antepongamos cualquier cosa a nuestra relación con Él. Incluso si se tiene eso o si no se tiene, simple y sencillamente si se anhela, si se desea, si desvía tanto nuestra atención y nuestra lealtad con Dios. Y entonces vamos a ver algunos ejemplos que nombré como médico que soy, como un síndrome. El síndrome es un conjunto de síntomas, es decir, cosas subjetivas, lo que la persona siente, y un conjunto de signos, cosas objetivas, lo que puede captarse cuando se revisa. Entonces, algunos signos y síntomas juntos nos hacen el síndrome. Pensemos y quizás identifiquemos a alguien, venga a nuestra mente alguien con estos ejemplos de desviar nuestra atención a las cosas del mundo y no a Dios. Pensemos, si usted identifica a alguien, puede ser incluso, como dice el Padre Gilberto, el señor del espejo. Pensemos, el síndrome de Gollum. En la saga del Señor de los Anillos hay un personaje que desea, por sobre cualquier cosa, poseer el anillo de Sauron. Es capaz de hacer todo, de mentir, de matar. Es más, vive esclavizado por la obsesión del anillo. Es Gollum. Vive por y para el anillo, al que él le ha dado un nombre. Es mi precioso. ¿Hay alguien que usted conozca que tenga en cualquier otra cosa, aspecto de la vida, a su precioso? ¿O cuál es su precioso? El síndrome de Gollum. El síndrome de Ricky Ricón. No dije Ricky Riquín, dije Ricky Ricón. Ricky Ricón es un cómic creado en la década de los 50 por Alfred Harvey y por Warren Kramer, que lo editaron como cómic en Harvey Comic. Debutó en 1953 y se editó cientos de ocasiones hasta 1982. Cientos de números de Ricky Ricón. Y además inspiró para una serie televisiva. Una serie televisiva que tuvo 4 temporadas, 34 capítulos, muy interesantes. Yo creo que la pueden encontrar por un streaming. Y también inspiró una película que se filmó en 1980. Ricky Ricón es un pequeño niño que tiene todos los bienes materiales. Es hijo único de padres que son infinitamente ricos. Y él no tiene relación con ellos. La única relación que tiene es con la gente que está contratada para cuidarlo y para servirle. Ricky Ricón es un niño carente de amor, carente de amistad, carente de relaciones humanas. Tiene todo lo material que pudiera imaginarse. Es el más rico del mundo, pero no tiene amor, no tiene amigos. Y es el más grande anhelo de Ricky Ricón, es tener amigos. Así que es el siguiente ejemplo que podemos ver. El síndrome de Ilacheyenapa. Los publicistas son personas
muy buenas para hacer su trabajo. Hay comerciales de televisión que han pasado muchos años, incluso décadas, en que podemos nosotros todavía recordarlos, se quedaron en la memoria colectiva. Podemos encontrar para los no muy jóvenes el comercial de la Nana Goya y un banco que ya desapareció, el Banco Serfín, y terminaba, pero eso es otra historia, decía la Nana Goya. O podemos encontrar el del periódico El Heraldo, del vaso medio lleno y el vaso medio vacío, que decía cuestión de enfoques. O de una bebida alcohólica que decía, si las cosas difíciles fueran fáciles, cualquiera las haría. Y ahora encontramos este comercial de el niño y la Cheyenne. El papá le está prometiendo la tierra que tiene a la vista para que va a ser de él. Y el niño le dice, y la Cheyenne, papá, usted no ha tenido ese síndrome. Ha tenido bendiciones de Dios, le ha bendecido con vida, le ha bendecido con salud, le ha bendecido con trabajo, le ha bendecido con familia. Ha estado lleno de bendiciones de Dios. Y voltea y le dice, y la Cheyenne, papá. Tenemos el síndrome de las personas que son muy buenas en todo, son talentos que han desarrollado pero que nacen con algo innato. El síndrome del pobre niño dotado. Tiene un rendimiento grande, se enfoca en lo que quiere y desde muy pequeño, por ejemplo, controlan sus esfínteres para la pipí y la popó antes del año de edad y al año y medio tiene una conversación fluida con los adultos. Todo cuando emprenden les queda bien, son excelentes, son admirados, son envidiados, cosechan éxitos en donde quiera que se paren. Y eso consideran ellos la parte más importante. Son personas que aparentemente decimos, bueno, son tan inteligentes, tan talentosas, todo les sale bien, que deberían de tener una conciencia y una tranquilidad en el alma pues sólida, una estabilidad emocional. Pero ocurre exactamente lo contrario. De nada les sirve todo lo anterior. Detrás de esa careta hay depresión, una sensación de vacío y de vivir una existencia absurda, porque todo se esfuma cuando algo no les sale bien. Caen en depresión, caen en ansiedad cuando se esfuma los halagos, la grandiosidad, que es para ellos una droga, una necesidad, cuando deja de estar en el top 10, cuando dejan de ser los superestrellas, cuando les invade de repente un sentimiento de indefensión porque todo les sale bien y cuando algo sale mal, viene la culpa y viene la sensación de abandono y viene la depresión y es gente que es inmensamente infeliz, principalmente porque se fallan a sí mismos, están enfocados en sí mismos, están enfocados en su éxito terrenal, están enfocados en el reconocimiento de la gente, están enfocados en las cosas del mundo, no están enfocados en las cuestiones de Dios. Es un trastorno y es un trastorno muy serio. Ahora vamos al siguiente síndrome. Les digo, hay gente que se puede identificar o no con alguno de estos. El siguiente síndrome es el síndrome de la crestomanía, o el síndrome de Rico McPato. Rico McPato era de un cómic, el tío de el Pato Donald y también debe ser tío abuelo de los sobrinos de Donald, Hugo, Paco y Luis. El hombre más rico, en este caso el pato más rico, nadaba en las albercas de oro y de dinero y sin embargo siempre estaba obsesionado porque quería más. Siempre esa era su obsesión. Cuando se perdía una sola de sus monedas era terrible el dolor que sentía y hacía todo lo que fuera posible por recuperarlas, por acumular más, por tener más. Había los chicos malos que se robaban siempre esto, no sé por qué siempre traían antifaz, pero los chicos malos también vivían obsesionados con el dinero ajeno. Esa era su obsesión. Y Rico McPato con el dinero propio, pero era su obsesión. Era finalmente la misma obsesión tanto de los chicos malos como del pato más rico del mundo.
no vivían más que para la acumulación de los bienes, no vivían para otra cosa más que para acumular los bienes terrenales. Y vemos también otro síndrome, lo que es el síndrome de los acumuladores compulsivos. Los acumuladores compulsivos es gente, y podemos ver en algunos canales de televisión por paga los programas de los acumuladores obsesivos. Empiezan a juntar cosas, tantas que después no se puede caminar por su casa, tantas que es imposible poder vivir allí. No hay un lugar donde sentarse, no hay la comodidad de una cama, generalmente está todo sucio, revuelto, generalmente está invadido a la cocina, el baño, todo por las cosas que ellos empiezan a acumular. Es algo compulsivo, es algo que necesitan para sentirse bien, tener muchas cosas. Y una de las partes interesantes de estos programas es cuando alguien llega y les exhorta a que tienen que limpiar eso para poder tener una mejor calidad de vida. ¿Cómo sufren por desprenderse de cosas que verdaderamente son inútiles? Por cosas que están allí acumuladas por años, por cosas que acumulan polvo, que acumulan plagas, pero es imposible deshacerse para ellos. Es un dolor inmenso deshacerse de pequeñas cosas. No necesita ser grandes cosas ni valiosas, sino pequeñas cosas que han ido acumulando. Son acumuladores compulsivos, son, igual que la crestomatía, problemas emocionales y problemas de salud que requieren una atención especializada. Pero son casos extremos donde podemos ver cómo se cambian los enfoques y nuestras lealtades, nuestra mirada, nuestra manera de ser, de amar, de buscar de Dios a los bienes materiales. Los bienes, buscamos tener una sensación agradable, momentánea, se vuelven hasta adictos a las cosas y verdaderamente pues no pueden lograr vivir felices si no es que tienen esa felicidad fundada en las cosas externas, ni siquiera en su propio corazón, sino en las cosas externas, fugaces, banales, de estas que se destruyen con el herrumbe, que son hurtables y que son además susceptibles a la polilla y a las plagas. Entonces podemos ver todo esto y parece de verdad que estas situaciones de los problemas humanos, de la gente que está enfocada en otras cosas, lo retrata excelentemente bien Disney. Los villanos de Disney son gente que tienen estos diferentes síndromes. Entonces repasemos rápidamente algunos de estos villanos, pero les digo, parece que Disney retrata muy bien lo que son las debilidades humanas. Por ejemplo, en la película de Aladín, el villano es Jafar. Su anhelo es riquezas y poder. Tiene una posición prominente en el reino, en el califato, pero él quiere más ambición y poder, y esta misma ambición y poder lo lleva a perderse. La última versión con Will Smith como el genio es muy interesante, muy buena, y podrán ver en la parte final hacia dónde llevó a Jafar su ambición. Podemos ver también como villano de Disney a la reina Grimhild o Grimelda en español, que es la madrastra de Blancanieves. Lo que ella anhelaba era belleza. O Scar, el del Rey León, obsesionado por poder, mata a su propio hermano Mufasa y hace vivir a su sobrino Simba con un sentimiento de culpa durante años, y todo para lograr sus propósitos. Es más, hasta se alía con las hienas. Otro villano de Disney en las películas, el juez Claude Frollo, cruel, despiadado, escondido además bajo su fanatismo religioso. Es racista, pues odiaba a los gitanos. Por esa misma razón asesina a la mamá de Quasimodo, y su sentimiento de culpa lo lleva a hacerse cargo de Quasimodo, así entre comillas. Lo que hace es encerrarlo en la catedral de Notre Dame. Y el último que vamos a comentar es Úrsula. Úrsula es una bruja marina que en la película La Sirenita anhelaba el poder del rey Tritón.
la voz de Ariel, también la anhelaba el poder y este atributo de Ariel. Y además anhelaba coleccionar almas. ¿Para qué? Solo ella lo sabía. O Morduk de la película Valiente, anhela ser el más fuerte de los hombres y su deseo lo lleva a utilizar maleficios y encantamientos para conseguirlo. Pide la fuerza de 10 hombres y para ello se convierte en un oso, asesino y saqueador. Consigue lo que quiere, la fuerza de 10 hombres, pero se convierte en un oso, que esa es su prisión, el cuerpo de oso. Por eso al morir, su alma antes de irse le agradece el ser liberado a quienes lo asesinan. O por último, Shere Khan, el tigre del libro de la selva, obsesionado por la venganza, anhela matar a Mowgli por las heridas que le hizo el papá de Mowgli antes de que lo matara. Así que como podemos ver estos ejemplos, hay gente que anhela belleza, fortaleza, poder, ambición, otras cosas. Parece que Disney retrata muy bien lo que son las pasiones humanas. Y algunos de ellos son sacados de libros muy interesantes. Sin embargo, no quiero dejar de mencionar que este énfasis que hace en la maldad en Disney es precisamente explotando estas características de estos personajes. La ambición y la codicia desvían nuestra mirada, nuestro enfoque y nuestra lealtad de Dios. Todos estos síndromes, lo único que sucede es que tienen su tesoro, es decir, sus anhelos puestos principalmente en cosas de la tierra, palpables o no palpables, sea que las tengan y quieran seguir acumulando, o sea que no las tengan incluso, pero que es lo que anhelan. ¿Qué nos dice la palabra de Dios referente a esto? Vamos a la primera carta de Pablo a Timoteo, una carta pastoral. Pablo le dice a su discípulo en capítulo 6, versículos 17 al 19, a los ricos de este siglo manda que no sean altivos, ni pongan la esperanza en las riquezas, las cuales son inciertas, sino en el Dios vivo, que nos da todas las cosas en abundancia para que las disfrutemos. Que hagan bien, que sean ricos en buenas obras, dadivosos, generosos, atesorando para sí buen fundamento para lo porvenir, que echen mano de la vida eterna. Así que Pablo nos resume en esta enseñanza, en la primera carta a Timoteo, lo que el Señor nos quiere decir. Está interpretando bien Pablo la voluntad de Jesús al hablar del contraste entre los bienes terrenales y los bienes divinos. Aquellos bienes que se buscan cuando se tiene un corazón transformado y por la obra del Espíritu Santo en nuestra vida. No porque repentinamente nos hayamos vuelto buenos para salvarnos, sino precisamente porque ya somos salvos, es que el Espíritu de Dios nos empieza a transformar y esto se tiene que manifestar en donde enfoquemos nuestra visión, nuestros anhelos. ¿Dónde está tu corazón? ¿Y dónde está tu mirada? Escojamos un amo. En la parte final de estos versículos, nuestro Señor Jesucristo nos dice precisamente esto. ¿Hacia dónde o en qué enfocamos nuestra mirada, nuestra atención, nuestros anhelos, nuestros deseos? Es una disyuntiva, es un camino que se divide. Es como el que tuvo Josué, el sucesor de Moisés, ante la infidelidad de su pueblo, que empezaron a adorar a dioses ajenos. Se olvidaron muy pronto de quién los sacó de Egipto, de quién separó el mar. Se olvidaron muy pronto de quién le había caminado delante de ellos en el día en forma de un remolino y en las noches en forma de fuego. Josué les plantea una disyuntiva, una encrucijada, dos caminos que son mutuamente excluyentes. Hay que tomar decisión. Y esto es lo mismo que nos dice nuestro Señor Jesucristo en este pasaje cuando dice, no os hagáis y haceos. Son aparentemente dos cosas. Josué lo plantea así, en Josué 24:15, dice, y si mal os parece servir a Jehová, escogeos hoy a quién servís. Si a los dioses a quienes sirvieron vuestros padres cuando estuvieron al otro lado del río, o a los dioses de los amorreos
en cuya tierra habitáis, pero yo y mi casa serviremos a Jehová. Y es que es precisamente esta la disyuntiva que nos plantea Jesús cuando en el versículo 22 en adelante al 24 nos dice: la lámpara del cuerpo es el ojo, así que si tu ojo es bueno, todo tu cuerpo estará lleno de luz, pero si tu ojo es maligno, entonces todo tu cuerpo estará en tinieblas. Así que si la luz que en ti hay es tinieblas, ¿cuánto no serán las mismas tinieblas? Ninguno puede servir a dos amos, a dos señores, nos dice el Señor, porque a uno aborrece y al otro ama, a uno estima y con el otro lo menosprecia. No se puede servir a Dios y a las riquezas. Es la disyuntiva que nos está planteando el Señor. ¿Hacia dónde miras? ¿Hacia dónde te llevan tus ojos? ¿Hacia dónde enfocas tu mirada? En las cosas de la tierra, en las tinieblas. Entonces todo tu ser se llenará de esas tinieblas. Pero si miras las cosas de Dios, si miras las cosas del cielo, si miras las cosas divinas, si enfocas tu atención a Dios, si escuchas a Dios, si aprendes a conocer a Dios, tu vida entonces se llenará de luz, del Espíritu de Dios y de los frutos de este Espíritu de Dios en tu vida, que nos retrata Pablo en la carta a los Gálatas. El Señor nos plantea la imposibilidad de tener dos amos o dos señores. No se pueden amar de igual manera a Dios que a las cosas terrenales, que a las riquezas, porque se tienen o porque se anhelan. No se puede servir a ambos, no se puede estimar por igual a ambos, a Dios y a las riquezas. Son opciones entonces que son mutuamente excluyentes. Escogemos una o escogemos otra, no hay de otra. Si decidimos amar a Dios, no podemos seguir teniendo en tan alta estima a las cosas terrenales, a las cosas que se pierden, a las cosas que se dañan con la polilla, con las plagas, con el herrumbe. Pablo nos lo explica también en la segunda carta a la iglesia de Corintio, capítulo 4, versículo 18, que nos dice: no mirando nosotros las cosas que se ven, sino las cosas que no se ven. Pues las cosas que se ven son temporales, pero las cosas que no se ven son eternas. Es una enseñanza reiterada de Pablo que no olvidemos fue discipulado por el Señor resucitado, que repite también, por ejemplo, en Colosenses 3:2, cuando dice: poned la mira en las cosas de arriba y no en las cosas de la tierra. El Señor es claro. El Señor nos exhorta a tomar postura. Dios nos invita a tomar una decisión, nos exhorta, nos insta. Y una vez realizada esta decisión, enfoquémonos en ella. Escogemos el tesoro y hagamos lo propio según nuestra relación. Jesús no rechaza a los ricos por sí mismos o por el simple hecho de tener. Lo que sí rechaza Jesús es la avaricia, la codicia, la ambición, el egoísmo, la impiedad. Eso es a lo que se refiere el Señor en los pasajes paralelos que que acabamos de ver y en lo que aparece en el Evangelio de Lucas, o también en otros pasajes paralelos que aparecen, por ejemplo, Mateo 19:24, Marcos 10:25 y Lucas 18:25, en estos tres evangelios sinópticos, que sinóptico quiere decir que se pueden estudiar en conjunto, los tres evangelios paralelos. En Lucas 18:25 nos dice: porque es más fácil pasar un camello por el ojo de una aguja que entrar un rico en el reino de Dios. Y les reitero, no es que rechace a las personas que tengan, lo que rechaza es aquellos que anteponen los tesoros terrenales, sus anhelos, si es que no los tienen más ardiente, sus afanes en las cosas del mundo antes que amar a Dios. Eso es a lo que se refiere el Señor. No porque tenga va a ser rechazado, sino si su anhelo, su afán, su mirada, su enfoque
está en las cosas del mundo, difícilmente va a entrar al reino de los cielos. Tenemos una conclusión y un desafío. Recapitulemos entonces las enseñanzas de esta predicación. 2 órdenes: no os hagáis y haceos, pero una sola verdad. 2 tipos de tesoro muy distintos: los terrenales y los tesoros en el cielo. Y la tercera enseñanza: ¿dónde está tu corazón y tu mirada? O escojamos un amo. El desafío es entonces escoger al Señor adecuado, a enfocarnos en las cosas del cielo y a vivir en contentamiento con la provisión de Dios. Dejar de enfocarnos por las cosas terrenales, dejar de sentir pasión, ansiedad, anhelo por las cosas que pueden ser transitorias y destructibles, y enfocarnos en las indestructibles y eternas, es decir, enfocarnos en Dios. Enfocar nuestras prioridades en una perspectiva equivocada es necedad, y en la Biblia la necedad es exactamente lo contrario que la sabiduría. Pablo nos da un ejemplo del contentamiento con lo que nos estamos despidiendo. ¿Qué es estar contento? ¿Qué es tener contentamiento? Hay una canción preciosa de el hermano Marcos Vidal que se llama El Payaso. Escúchenla. A mí me hace de verdad llorar literalmente, porque es alguien que no vive en contentamiento. Pablo nos habla de esto del contentamiento cuando nos dice en Filipenses 4, 11 y 12: no lo digo porque tenga escasez, pues he aprendido a contentarme cualquiera que sea mi situación. Sé vivir humildemente y sé tener abundancia en todo, y por todo estoy enseñado, así para estar saciado como para tener hambre, así para tener abundancia como para padecer riqueza. Busquemos ese contentamiento que tendremos con absoluta certeza cuando nuestra mirada, nuestro enfoque, nuestros anhelos, nuestras pasiones, nuestros mayores deseos estén en Dios, y enfoquemos nuestra mirada en Dios y no en el mundo. Me quiero despedir con una frase de Martín Lutero, el reformador de hace 500 años, aquel por el que nacieron nuestras iglesias evangélicas, que dice: lo que el hombre ama, aquello es su Dios, porque lo lleva en su corazón, anda con ello de día y de noche, duerme con ello y despierta con ello, sea lo que fuere, riqueza o dinero, placer o renombre. Que las cosas que llevemos en nuestro corazón sea Dios y las cosas celestiales. Padre bendito, te doy gracias, Señor, por tu palabra hermosa. Te doy gracias por este día que nos has permitido vivir, Señor. Te doy gracias y permítenos iniciar una siguiente semana bendecida, Señor, y acogidos de tu mano, en tus brazos, Señor, en el hueco de tu mano, en tu protección divina, en tu provisión divina, Señor, y danos sabiduría para enfocar nuestra mirada en las cosas de Dios y no en las cosas del mundo. Te lo rogamos en el nombre precioso de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Y así, hermanos, es como llegamos al final de este hermoso culto. Les agradecemos enormemente que hayan estado con nosotros todo este tiempo, que les se haya dedicado a nuestro Señor. Gracias eternamente, les agradecemos que cada 8 días estén con nosotros. La Misión Bautista Vida Eterna de Santiago de Querétaro será establecida, si así lo quiere Dios, para poder proclamar del Evangelio con una doctrina sana en Querétaro, para poder discernir entre las cosas terrenales y las cosas de Dios. Aprendamos juntos del Evangelio de Dios. Que Dios les bendiga y que tengan una excelente semana. Que Dios les guarde en esta semana que está por iniciar, la semana laboral. Recuerden, domingo es el primer día de la semana y es el día que dedicamos al Señor. Que Dios les bendiga. Dios les bendiga, hermanos. La siguiente es una canción que recién compuse justamente pensando en estos tiempos que estamos viviendo. Estamos viviendo tiempos que parecen caóticos, pero lo que quiero decir con esta canción es que Dios tiene todo en sus manos. Y hay muchas cosas que me pueden preocupar, ciertamente me preocupan, pero cuando estoy en Cristo, todas las otras preocupaciones pasan a segundo término. Si las cuentas, si las finanzas, si la economía, incluso si la salud
Si estoy en Cristo, estoy bien. Si estoy en Cristo, estoy en sus propósitos. Cristo es suficiente para mí. Cristo es suficiente para nosotros, hermanos. Confiemos en Él. No me preocupan ni las cuentas en el banco, las noticias de la radio, ni lo que hay en la nevera, ni en las tiendas, que no puedes ir afuera, que si abren o si cierran. No me espantan ni las notas del Deforma, ni los tweets que desinforman, ni las tías en paranoia, ni el avión presidencial, ni la nueva enfermedad, porque Cristo es suficiente para mí. Sus palabras son mi alivio y sus brazos mi destino, porque Cristo es suficiente para mí. Sus bondades son mi fuerza, su verdad mi fortaleza, su mirada mi esperanza y mi alegría, y su paz mi compañía, porque Cristo es suficiente para mí. No me preocupa lo que dicen en la tele, ni los sabios de las redes. Ya no sé ni a quién creerles, sean chismosos, comentarios engañosos, o a los que se creen expertos, o creerme lo que dicen en los medios. Mejor creo en su palabra, porque sé que nunca fallan. Es la única verdad, es la paz en tempestad, porque Cristo es suficiente para mí. Sus promesas son mi aliento, su verdad mi fundamento, porque Cristo es suficiente para mí. Su presencia me hace fuerte y sus manos me sostienen. Él es vida, Él es luz, Él es la gracia, es amor en abundancia, porque Cristo es suficiente para mí. Porque Cristo es suficiente para mí. Sus palabras son mi aliento, su verdad mi fundamento, porque Cristo es suficiente para mí. Sus promesas son mi fuerza y su verdad mi fortaleza, y su mirada mi esperanza y mi alegría, y su paz mi compañía, porque Cristo es suficiente para mí.